Posteriormente tenemos la pestaña Importe Total. Básicamente aquí es donde vamos a definir la fórmula de cómo se va a comportar el concepto y qué acumulados va a tener este concepto, ¿va? Igual si quieren aquí para empezar a explicar esto, voy a empezar generando un concepto nuevo, que es sobre el cual vamos a trabajar. Se fijan, cuando yo le doy aquí en nuevo, yo puedo generar n cantidad de conceptos, no hay límite. Por default me va a dar la numeración en la que va. Ahorita el último concepto que se había creado era el 131, por ende me arroja el 132. Lo que yo recomiendo aquí es empezar en el concepto 200, por si en algún momento Compaq llegara a sacar más conceptos predeterminados de la nómina, pues darle ahí un margen para que esté sacando esos conceptos y al final de cuentas evite el moverme los conceptos que yo vaya creando. Entonces vamos a crear aquí el 200 o 201 y aquí es cuestión de cada quien. Vamos a empezar en el 201. Le voy a decir que va a ser una percepción y le voy a poner aquí que va a ser un bono de desempeño. Bono de desempeño, ¿vale? Quiero que se calcule para todos los trabajadores, no quiero que se calcule para todos los trabajadores. Acuérdense, lo vamos a marcar aquí, voy a decir que sí quiero que sea para todos. Quiero que cuando se le finiquite, sí se le calcule también al trabajador. No va a ser en especie porque se le va a pagar en dinero. Y quiero que sí se imprima en el recibo de nómina y en reportes. Ahora, ¿qué clave SAT le vamos a agregar? Pues aquí vamos a empezar a ver cuáles son los que corresponden a los bonos. Recuerden que toda esta información, pues la persona encargada de la nómina, el contador, o en este caso el fiscalista, es el que nos tiene que decir cuál va a ser, en este caso, la clave que vamos a utilizar. Entonces, aquí dependiendo lo que estemos manejando, pues es la clave SAT que se va a asignar, ¿vale? En este caso, yo voy a ponerle la clave SAT P038, que es otros ingresos por salario. Si se fijan, aquí me pone todas las claves SAT que empiezan con la letra P, que son de percepciones, y las OP, que son de otros pagos. Normalmente los otros pagos es dinero que se le da al trabajador, pero por el cual ya se había pagado en algún momento el impuesto de ese importe, o bien no le toca pagar al colaborador ese impuesto. Por ejemplo, el reintegro de ISR pagado en exceso. Si yo pagué ISR de más y me lo está realizando la empresa, sería ilógico que pagara ISR de ese ISR que ya estaba pagando, ¿va? Del subsidio del empleo, pues también no voy a pagar impuestos de algo que me está dando el gobierno como subsidio. Viáticos. Los viáticos, recuerden que es dinero que me da la empresa para gastarlo a nombre de la empresa. Entonces no es dinero del trabajador, no tener que pagar yo impuesto. Y así sucesivamente con todas las OP. Si yo aquí le cambiara en tipo de deducción, me aparecen todas las claves de tipo de deducción. Y si le cambiara aquí a la parte de obligaciones, pues ahí también no hay claves de obligaciones, únicamente presumidas de deducciones, por lo cual pues ahí no tendríamos que poner ninguna clave agrupadora SAT en las obligaciones, ¿vale? Entonces ahorita quedamos que le vamos a poner la P038, que va a ser otros ingresos por salario, ¿vale? Y ahorita, para ya empezar a trabajar las demás, lo que yo recomiendo es, cuando llenamos esta ventana, ir guardando nuestro concepto para que lo vaya utilizando en fórmulas, ¿va? Ahorita si yo entro aquí a la fórmula, que son estos tres puntitos, se va a abrir lo que es mi editor de expresiones, que es donde yo diseño la fórmula de cómo se va a comportar este concepto. Básicamente aquí el editor de expresiones se conforma de mi área donde voy poniendo mi fórmula, de los operadores matemáticos normalmente utilizados, que suma, resta, multiplicación, división, igual a, menor, menor igual, mayor, mayor igual, desigual, y o no lógico, que es lo contrario, paréntesis por si requiero ir agrupando cierta información. Recuerden, como matemática, siempre le va a dar prioridad y va a ir haciendo primero lo que está entre paréntesis, del más céntrico hacia las orillas, ¿va? Entonces, en la parte inferior tengo 4 pestañas. La primera pestaña, tablas, básicamente es información que yo puedo extraer de la base de datos. Datos del empleado, como si está afectado, cuál es su base del pago, qué es lo que tiene el campo extra 1, campo extra 2, su estado civil, su salario diario, su SBC variable, etcétera, ¿vale? Oye, Frensco, ¿y a mí para qué me sirve traer, por ejemplo, el turno
o el puesto o el departamento del colaborador. Pues me puede servir para poner condicionantes de si el trabajador corresponde al departamento de ventas, entonces a él sí darle el bono. En caso contrario, no le des ningún bono, ¿va? Entonces, por eso me permite también traer datos de texto para hacer condicionantes que el resultado final pues me dé un importe, ¿vale? También puedo traer datos del periodo. Oye, ¿sabes que si es la fecha inicio de mes, entonces realízale el pago? Si no es el inicio del mes, no le realices pagos. Para opciones cuando, por ejemplo, vamos a dar bonos que únicamente a inicios de mes se les pagan o a finales de mes se le pagan, etcétera. Aquí podemos también poner ese tipo de condicionantes, datos de la empresa, datos de acumulados. Los acumulados, recuerden que yo mencionaba el día de ayer que puede haber acumulados PDO y de tipo incidencias, ¿vale? Y estos a su vez para las fórmulas pueden calcularse del periodo en el que se está haciendo, de todo el mes que se está haciendo o de todo el año, ¿vale? Aquí tenemos los tres tipos de acumulados también para extraer las fórmulas. Incidencias, también tenemos vigentes y anteriores. ¿Qué diferencia entre vigentes y anteriores? Aquí la pauta no significa que sean de periodos pasados o de periodos futuros o del periodo presente, ¿va? Aquí la pauta es cuando hay una modificación de salario. Imagínense que estamos ahorita en esta semana que va de lunes a domingo y a mí el día de hoy, martes, me hacen un incremento de salario, me suben mi sueldo. Obviamente, el salario base de cotización también va a aumentar a partir del día de hoy. Entonces, habrá ciertas incidencias que se deben de calcular con mi salario anterior, que fue el que yo tenía el día lunes, y habrá incidencias que tienen que calcular con el nuevo salario a partir del día de hoy, martes, ¿va? Entonces, vigentes va a calcular todas las incidencias que son de cuando tuve una modificación de salario en el periodo de ahí en adelante, o sea, del martes al domingo, mientras que las anteriores va a considerar las incidencias que fueron antes del incremento de salario, o sea, nada más las del día lunes. Imagínense que el incremento de salario fue el día jueves, entonces las vigentes me mostrarán las incidencias del jueves al domingo y las anteriores me mostrarán las incidencias del lunes al miércoles, ¿va? Para que lo tengan eso en consideración. Por lo cual cuando manejemos aquí fórmula, lo más correcto es que sumáramos las incidencias vigentes más las incidencias anteriores, ¿vale? Movimientos PDO, aquí me va a mostrar también todos los conceptos que se han calculado hasta el momento. ¿Cómo está eso, Francisco? Por ejemplo, aquí tengo sueldo, séptimo día, horas extras y hasta el último tengo el bono de desempeño que acabé de crear, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo me voy, por ejemplo, al sueldo y aquí en sueldo entro a ver la fórmula? Me vengo aquí a movimientos PDO, percepciones y si se fijan nada más está el sueldo. No están los demás conceptos. ¿Por qué? Porque hay un orden de cálculo, ¿vale? En este momento, cuando yo voy a calcular apenas el importe total, no se ha calculado nada. Significa que el primer concepto que va a calcular el sistema es el sueldo. Entonces, ¿qué orden lleva el sistema? Si nos venimos aquí, en este caso, a ver los conceptos, el orden que lleva es de arriba hacia abajo. Entonces, primero va a calcular el sueldo, luego el séptimo día, luego horas extras, destajos, así sucesivamente hasta que termine con todas las percepciones y luego va a ser hacia la derecha, deducciones y por último obligaciones, ¿va? Entonces, cuando yo le doy a calcular la nómina, lo primero que va a calcular va a empezar a hacer el sueldo, va a entrar aquí, se va a venir aquí importe total y va a calcular el importe total. Posteriormente se va a pasar a la derecha y va a calcular lo grabado para ISR. Luego se va a pasar a la derecha y va a calcular lo exento para ISR. Luego se va a pasar a la derecha, va a calcular lo grabado para IMSS. Se pasa a la derecha, lo exento para IMSS. Una vez que ya calculó el sueldo, se pasa ahora hacia abajo al séptimo día. Calcula importe total, luego importe 1, luego importe 2, luego importe 3, luego importe 4 y luego se pasa al que sigue. Así va a continuar hasta que termine todas las percepciones y luego a las deducciones y luego a las obligaciones. Esto significa que si yo vengo acá a las obligaciones, a la última obligación, y yo entro aquí a las fórmulas, voy a poder ver todos los conceptos de nóminas. ¿Por qué? Porque es el último.
voy a poder ver aquí en movimientos PDO las percepciones, las deducciones y las obligaciones, todas completas, ¿vale? Entonces también es importante el orden de dónde creamos nuestro concepto y con qué numeración, ¿va? Entonces también ahí es fundamental esa parte.